Les decía que la palabra de hoy está relacionada con el libro de Ezequiel, con el capítulo 14. Pero este mismo tema se repite a lo largo de toda la Biblia. Ya el libro de Isaías, en el capítulo 29, verso 13, decía el profeta que nos acercamos a Dios con palabras, pero que nuestro corazón está lejos de Dios. Y el propio Señor Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 15, ya culpaba a los fariseos de ser hipócritas. Y miren, que Él les dijo sepulcros blanqueados. Y yo creo con todo mi corazón que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y en esta mañana necesitamos dejar que Dios trate con el corazón y podamos dejar que Él haga una obra. Antes de reclamar una promesa, deje que primero Dios sane su corazón. Algunos dicen, yo estoy reclamando que Dios me prospere, pero tienen un corazón lleno de egoísmo y de avaricia. Y entonces, ¿para qué vamos a reclamar una promesa si esa promesa simplemente nos puede hundir? Dejemos que primero Dios repare y arregle el corazón antes de que nosotros reclamemos una promesa. Es probable que usted o yo estemos anhelando ocupar un lugar en la obra de Dios, en el liderazgo de la obra de Dios. Pero antes Dios quiere tratar con el corazón tuyo, con el corazón mío. Bien dijo el Señor que del corazón salen los pleitos, las guerras. En el libro de Ezequiel capítulo 14 encuentro algo aquí que dice que lo encuentro realmente tremendo. Dice la Biblia, estoy en Ezequiel capítulo 14, aunque ustedes no crean, por exceso de luz no veo mucho. En Ezequiel 14, versículo 1 al 3. ¿Lo tienes tú, Eduardo, para que lo puedas leer en público? En Ezequiel 14, verso 1 al 3, vienen hombres ancianos del pueblo de Israel. No eran cualquier hombres. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de esclavitud, por así decirlo. Estaban en Babilonia, exiliados, a causa del pecado. A veces Dios no puede detener su mano de hacer juicio. A veces, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Hay veces en que ya nada puede evitar un juicio de Dios. Hay veces que en nuestra propia vida ya es inevitable que ni siquiera una oración, escúcheme lo que le digo, con mucha responsabilidad, puede evitar que Dios intervenga trayendo un juicio personal como iglesia a la ciudad, a la nación. Y parece que este es el caso. Por si acaso no estoy diciendo que no oremos. ¿Tiene el texto? 14:1 al 3 por lo menos. A ver, Eduardo nos va a leer el texto. Ezequiel 14, adelante, Eduardo. Amén. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ay, ay, ay. Amén. Gracias, Eduardo. Hermano, ¿se da cuenta de lo que le dice Dios? Que vinieron los importantes del pueblo, los líderes de la nación.
Dios les llama los ancianos de Israel. Obviamente que evidentemente hacia afuera se veían hombres íntegros. Hacia afuera no manifestaban ninguna señal de lo que estaba pasando en el corazón. No se olvide que Isaías ya dijo en una oportunidad: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ya el Señor Jesús le había dicho a los fariseos que Dios miraba el corazón. Y en esta oportunidad vienen los ancianos de Israel, los que dirigían la nación. Israel estaba, como les dije, en el exilio, en Babilonia, y me parece que lo que ellos buscaban es ir al profeta para que Dios les dijera cuándo terminaría ese tiempo de exilio. ¿Por qué es que estaban viviendo este juicio de Dios? Y les dije recién con mucho temor y temblor que a veces, después de que Dios nos advierte una y otra, no alcanza con una oración para detener el juicio de Dios. O sea, de hecho, cuando usted lee después este mismo pasaje, aparece Noé, aparece Daniel, y me parece que aparece José, y Dios dice que solo se salvarían ellos, ni siquiera sus familias, bajo las circunstancias en que se da el texto, ¿no? Pero en este caso, estos ancianos vienen al profeta a buscar que Dios les diga cuándo será que Israel vuelva, que salga del exilio. Pero Dios le dice al profeta: yo sé lo que están pasando. Ellos han puesto ídolos en su corazón que son de tropiezos para ellos mismos. Y les digo una cosa: Dios conoce el corazón. Hablaba la historia que al comienzo me llegó este pasaje del pastor que escribe un comentario personal, que él trabajaba en una empresa de correos que llevaba a diferentes lugares diferentes valijas de correo. Y aun cuando él estaba recién casado, dice que en un momento comenzó a tener una amistad con una de las niñas que recibía la valija en una de las partes donde él la entregaba, y que luego esa amistad se transformó en algo más, y él comenzó a mirar y a codiciar a esa mujer, aunque él tenía su propia esposa y se había casado hacía poco tiempo. Lo que él hizo es haber puesto un ídolo dentro de él. Le decía que antes de que reclamemos una promesa, necesitamos que Dios limpie el corazón. Saber qué es lo que no le hemos entregado a Dios. Porque, tal como dije delante, a veces podemos reclamar que Dios prospere lo que hacemos. Pero Dios conoce que hemos guardado ídolos en el corazón y que hemos amado las riquezas más que a Él, que hemos codiciado y que hemos puesto avaricia, de manera que Dios sabe lo que has puesto tú en tu corazón o yo en el mío, que pueden ser tropiezo para nuestra vida. Y le dice Dios al profeta, le dice claramente que estos hombres que vienen detrás de una palabra solo es una cuestión de apariencia. A veces podemos andar con la Biblia más top del momento, con los mejores comentarios, con un diccionario bíblico adentro, incluido una concordancia, una cadena temática, pero no están en nuestro corazón. Y venimos a la iglesia y Dios sabe los ídolos que hemos puesto en el corazón. Quizás hemos puesto tropiezo en nuestro corazón, que hay de las adicciones
que tiene la iglesia. Que hay de que algunos tienen exceso de televisión en el cuerpo. Que hay de algunos programas de los que te avergonzarías ver junto a tus hijos. Estas cosas que estaban en el corazón de estos líderes, era algo que estaba muy bien guardado por ellos, muy bien escondido. Y Dios conoce lo que esconde mi corazón, lo que esconde tu corazón. Y Dios nos dice esta mañana que lo único que puede sacarnos de esto es el arrepentimiento sincero y el poner al descubierto lo que tiene atado nuestro corazón a un vicio, a una adicción, a un sentimiento, a la avaricia o algún pecado o algún hábito que a Dios no le gusta. Miraba por la internet de la preocupación que hay por la cantidad de horas que los jóvenes pasan jugando un video. Y cómo esto trae una adicción muy peligrosa que puede dañar sus mentes. Estimado hermano y amigo que me escucha, estos hombres van al profeta, van en busca de que Dios les hable, pero no están interesados en que su vida cambie. Queremos que Dios nos hable, queremos que su presencia nos visite y nos llene, pero cuidado, no toquen cosas que yo quiero. Y Dios dice, no puedes tener mi presencia, no puedes tener el consejo de mi palabra si antes no sueltas aquello que te está causando tropiezo y que es un ídolo en tu corazón. Hacia eso apunta Dios y le dice Dios al profeta, déjalos. Yo mismo les diré algo a ellos. Y hermano, hay muchas personas que quieren el favor de Dios, pero quieren seguir teniendo el control de pecados, de situaciones que están en su corazón y que nunca han soltado. Y el llamado de Dios es el arrepentimiento. Es a venir a sus plantas y decirle exactamente lo que está pasando con el corazón. Su palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, también cosechará. Y lo digo porque esta palabra que está en Ezequiel 14 me produjo un freno en mi vida, me produjo una reflexión para mí mismo y saber cuáles son los ídolos que yo he levantado, que están escondidos en mi corazón, que son los que me hacen tropezar, pero además de que hay una generación de creyentes que quiere la bendición de Dios, que quiere ver la prosperidad de Dios, que quiere ver el bien de Dios a cambio de nada, a cambio de no rendir lo que está dentro del corazón, a cambio de no dejar aquellas cosas que Dios abomina y le llama idolatría. Esto significa que hay cosas de nosotros que hemos guardado en el corazón o que hacemos que ya tienen carácter de ídolo. Y usted sabe que a Dios no le gusta eso. No hablamos de los ídolos visibles que tenían los babilónicos. Hablamos de ancianos del pueblo en quien Dios descubrió que en sus vidas estaban tropezando, porque de alguna manera se habían contaminado con el mundo. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. El Señor Jesús nos dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a veces contemplamos el mundo y contemplamos las cosas que hay y terminamos guardando ídolos y oscureciendo
nuestra vida. Y usted no sabe, o yo no sé, cómo se interrumpió la presencia de Dios, cómo se interrumpió esta comunión que tenemos con Dios. Y entonces Dios dice, tú has venido para que yo te dé palabra, para que yo te diga lo que quieres, que yo te hable, pero yo demando de ti que te arrepientas. El libro de Apocalipsis es fabuloso en esto, hermanos. Le dice a una iglesia, conozco tus obras. Sé que dices, Juan, en primera de Juan, y en el capítulo 2 y en el capítulo 1, en innumerable cantidad de veces, al menos unas 4 o 5 veces, Juan, el último de los apóstoles, el que ve el corazón de la iglesia y probablemente ve la apostasía de la iglesia. Tengo un auto que cayó una pequeña piedrecita en el parabrisas. El primer día no era notorio, pero a la semana se notaba un poquito que se había trizado el parabrisas. De inmediato paré el auto, lo llevé donde la persona correcta, que le hizo un arreglo para detener eso y salvar el parabrisas. Y sabe que Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, sabe lo que está oculto. Y Dios dice, tú no puedes venir a mí y pedir que yo te bendiga, que yo te hable, que yo te enseñe, si yo he descubierto que has puesto tropiezo para tu propia vida, llenando en lo oculto de tu corazón algunas adicciones, pecados o hábitos que no has querido abandonar. Y en esta mañana le digo a usted, tal como Juan dice en primera de Juan, que no es que digas que somos, el que dice que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. Si decimos que estamos en luz y vivimos en tiniebla, nos engañamos a nosotros mismos. Esta es una mañana para arrepentirnos. Todos los profetas apuntaron al arrepentimiento. Jeremías dijo en Lamentaciones capítulo 3, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. De vez en cuando todos debiéramos mirar el Salmo 51 y orar la oración de David. Todos debiéramos entrar en un examen y saber por qué es que se detuvo el fluir de Dios. ¿Por qué es que la palabra no me está afectando ni alcanzando como lo hacía? Les contaba a la iglesia hace un tiempo atrás que, siendo muy joven, llegué a un evento de jóvenes a Achupaya. Estaba en la puerta del galpón, se celebraba el Día del Embajador. Más de 500 jóvenes se reunían en ese lugar para escuchar a Eduardo Herrera y salía a predicar todo el día. Voy entrando con mi Biblia al evento en la mañana, muy contento. Achupaya quedaba lejos de mi casa en ese tiempo. Pero llegué y ya habían quizá unos 300 jóvenes alabando a Dios y yo voy queriendo entrar y me para esta mujer de Dios. Solamente me acuerdo del nombre de ella, Raquel. Y me dice, ven aparte. Ella no me conocía, creo que no sabía ni mi nombre. Y me dijo, mientras venía, vi que tus vestidos, se refería a mi integridad como hombre, estaban manchadas. Que yo había manchado mi integridad, mi santidad. Y eso me cambió toda la reunión. Estuve amargado todo el día. Por una parte yo decía, ¿para qué me habré encontrado esta mujer? Pero por otro lado Dios quería que yo me arrepintiera. Y en esta mañana le quiero decir, hemos venido a Dios a buscar su favor, hemos venido a Dios a buscar su consejo, hemos venido a Dios a buscar que nos bendiga, pero queremos seguir teniendo una vida con tinieblas en el corazón, con malos hábitos, con adicciones.
hemos puesto tropiezo. Quizás hasta algunas imágenes te acostumbraste a verlas por televisión, por cable. Y lo que antes te provocaba una convicción de pecado, hoy lo aceptas. Y lo que Dios está diciendo, no busque mi favor, no busque mis promesas. Yo necesito que tu corazón sea limpio. El Salmo dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y de corazón puro, que sin vanidades me sepa amar. Si hay algo que me gustó de mi juventud, es mi excesiva sinceridad con Dios. De decirle, Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes lo que me pasa dentro del corazón. Tú sabes que lo que no quiero hacer, eso hago. Y hoy vengo ante ti para que me limpies, para que limpies mi vida. Y esos tiempos postrados en mis rodillas, en un rincón de la iglesia, fueron los momentos más preciosos de comunión con Dios. Y en esta mañana te digo, esta tendencia de la iglesia de hoy, de una iglesia que quiere el favor de Dios, que quiere que Dios le hable, que Dios le enseñe, que Dios se derrame, pero no está dispuesta, y me incluyo, a dejar ídolos que hemos ocultado, pecados, hábitos, adicciones que no hemos puesto a los pies de Dios. Y ahí es donde se cumple la palabra del profeta, escudriñemos nuestros caminos. A veces, hermano, a veces creo que tenemos demasiado. Llegas a tu casa o a mi casa, prendes el televisor y ahí tienes por lo menos 50 canales para entretenerte con algo. Y no has visto la fidelidad de Dios, que Dios sigue siendo fiel. Vas a tu refrigerador y hay una fruta o un yogur que te está esperando, o en mi caso, una limonada helada. Subes al segundo piso, como es mi caso, y tienes una cama lista. Y tú crees que Dios está al servicio tuyo o mío. Pero la historia de la Biblia, la historia del pueblo de Israel, a mí me enseña que hay situaciones y veces es que ante algo que Dios nos viene diciendo una y otra vez, ya después no hay nada que hacer. Y viene el juicio de Dios. Y entonces Él lo hace para que traigamos arrepentimiento al corazón. ¿Qué le dice Dios a una iglesia maravillosa como la de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo menos sabían que había un primer amor. ¿Qué le dice Dios a otra iglesia? Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Hermanos, en esta mañana no vengamos a Dios a buscar una promesa. No vengamos al Señor para que nos hable, sino venir para que nos sane, para que nos limpie, para reconocer lo que está en el corazón. Los ídolos, las cosas que han alcanzado un carácter de ídolo y que traen tropiezo. Digno, en esta mañana saludo a los que nos están viendo por el canal de YouTube, Misión Urbana en Puerto Aysén, y a todos los que están en Facebook. Pero en esta hora no buscamos otra cosa que poner al descubierto nuestra vida
y dejar que realmente Dios cambie el corazón. En el versículo 3 del capítulo 14, Dios le dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Si no, traeré juicio contra ti. Hermanos, hay cosas que son irrevocables si no nos arrepentimos ahora. Hay cosas que no podremos detener mañana si no nos arrepentimos ahora. Y yo les digo a ustedes, de lo más profundo de mi corazón, el llamado es al arrepentimiento. El llamado es a vaciar el corazón y decirle: Dios, tienes razón. Este es mi ídolo. Estoy cansado, dice Dios, de que vengan a mí a buscar consejo, a buscar que los prospere, que los bendiga. Pero yo sé lo que hay en sus corazones. Han puesto pecado, ídolos, adicciones. Y en esta mañana Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él con todo el corazón. Con todo el corazón. Yo hablo, si es que hay algún pastor esta mañana escuchándome, si es que hay algún siervo, sierva de Dios, si es que hay algún líder de iglesia, si es que hay algún anciano del pueblo, Dios sabe cuando vivimos de apariencias. Dios sabe lo que hemos permitido, lo que han permitido nuestros ojos, lo que han permitido nuestros pies, lo que ha permitido nuestro corazón. Qué razón que tiene Jeremías cuando dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Y lo más triste de todos es que Israel y estos ancianos no escucharon a Dios. Y a Dios no le quedó más remedio que traer juicio sobre toda la nación. Hermanos, amigos que nos escuchan en esta mañana, yo quiero ver a Dios a mi favor. Yo quiero ver que Dios bendiga mi vida, me dé salud, provea para lo que necesito. Yo quiero escuchar a Dios, pero también quiero rendirle toda mi voluntad al Señor. Quiero entregarle cada área de mi vida al Señor, porque es lo que debo hacer primero. Vamos a orar esta mañana. El tema daba para más, pero lamentablemente no veo nada con las luces que puse. Pero en esta mañana lo que yo sé es que Dios está diciéndonos que llegó el momento de escudriñarnos y de arrepentirnos de todo corazón. Y que no podemos venir a Él buscando su favor, buscando sus promesas, a cambio de nada. Ahí sí, mirando a la cámara de nuevo, estaba desenfocado. Oramos un momento, ¿le parece? Mientras quizá Eduardo está ahí en los controles, vamos a orar. Hermano, ¿sabe qué? Dios no pudo detener la enfermedad. No fue suficiente una oración, porque el corazón de ellos no había sido limpiado. Dios no pudo detener la aflicción y la tribulación. El juicio vino. Y le digo en esta mañana, a todos los que nos hemos acercado a Dios, queriendo que Él nos hable, queriendo que Él nos bendiga, pero a cambio de nada, a cambio de seguir viviendo una vida doble, una vida falsa. Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si usted
es esa persona o yo soy esa persona. Esta mañana el mensaje de Dios es: volvámonos a Él. Hablemos con sinceridad ante Dios. Usted nos puede llamar al 672-244652 y con todo gusto yo le llevaré en una oración y trataré de darle el consejo que la palabra nos enseña. Pero usted y yo necesitamos vivir la experiencia de David en el Salmo 51 y decirle a Dios: ten piedad de mí. Tú sabes, y dejar el pecado, dejar eso que nos hace tropezar, y entonces venir a Dios, y entonces buscar su favor, y entonces vendrá la palabra de Dios y nos sacará del exilio donde nos hemos puesto a causa del pecado.